A los 67 años, don Raúl lloró en silencio mientras me contaba algo que en apariencia era muy simple. Esa noche su esposa le tomó la mano y él sintió algo que creía perdido para siempre. No fue una caricia extraordinaria ni una palabra especial. Fue el calor de estar presente, de sentirse vivo, de volver a pertenecer. Muchos hombres, después de los 50, cargan con una especie de duelo silencioso. No hablan de ello, no lo comparten, pero lo sienten: la desconexión, la frialdad, la distancia. A veces incluso con la persona que más aman. Y lo atribuyen a la edad, como si fuera inevitable. Pero lo que descubrí en más de 30 años acompañando a hombres como tú, es que no se trata de edad, se trata de flujo, de circulación, de abrir caminos que se han ido cerrando. Y hay una forma elegante, discreta y profundamente efectiva de hacerlo. No con medicamentos ni promesas vacías, sino con algo que muchos ya tienen en casa: una copa del vino adecuado tomada con intención. Este video es una invitación a reconectar, a decir sin decirlo: yo también lo viví. Si este mensaje te toca, dale me gusta, suscríbete y sigamos caminando juntos. Don Ernesto, a sus 70 años, me dijo algo que me quedó grabado: doctor, todavía la deseo, pero mi cuerpo no responde. Es como si la chispa estuviera, pero la madera ya no encendiera. Esta frase resume sin dramatismo ni vergüenza una verdad que muchos hombres, después de los 50, conocen, pero muy pocos se atreven a nombrar. Durante años se nos ha hecho creer que la pérdida de deseo o de potencia es algo normal, inevitable, parte del precio de envejecer. Y aunque es cierto que el cuerpo cambia con el tiempo, lo que muchos no saben y que nadie nos explica con claridad es que el deseo sigue vivo, pero la circulación sanguínea ya no coopera como antes. Esa es la raíz silenciosa del problema. Después de los 50, nuestras arterias comienzan a volverse más rígidas, menos flexibles. El flujo de sangre disminuye, sobre todo en las zonas más sensibles, manos, pies y sí también en el área pélvica. Esta disminución del riego no solo afecta la capacidad física de respuesta, sino también la emocional. Muchos hombres empiezan a notar que ya no se despiertan con erecciones matutinas, que el cuerpo tarda más en reaccionar, que el tacto ha perdido intensidad. Y con ello empieza a aparecer la duda, la vergüenza, el silencio. Es importante decirlo con claridad: no es falta de testosterona, ni falta de interés, ni mucho menos un defecto personal. Es circulación. Y esa es una excelente noticia, porque la circulación se puede restaurar. No estamos ante un problema irreversible, sino ante una llamada de atención del cuerpo que pide ser escuchado. Lo que sucede con la circulación es sutil, pero profundo. En lugar de correr con libertad, la sangre empieza a encontrar obstáculos. Las paredes internas de los vasos se endurecen, pierden elasticidad, y eso reduce el oxígeno y los nutrientes que llegan a los tejidos. En términos íntimos, eso significa menos sensibilidad, menos potencia, menos placer. Y aquí viene lo más delicado: cuando el cuerpo deja de responder, la mente empieza a protegerse. Se levanta una barrera emocional. Uno se vuelve más distante sin quererlo. Se evita el contacto. Se responde con evasivas. El miedo a fallar se vuelve más fuerte que el deseo de intentarlo. Y así, poco a poco, la conexión con la pareja se va debilitando, no por falta de amor, sino por una biología que nadie nos enseñó a cuidar. En consulta, he visto hombres fuertes, decididos, exitosos, derrumbarse al confesar que ya no se sienten hombres completos. Y he visto cómo, al comprender la raíz real del problema, algo dentro de ellos se enciende de nuevo. Porque entender que el problema es fisiológico y no personal abre la puerta a soluciones reales, respetuosas y profundamente humanas. Por eso hoy
No hablaremos de medicamentos ni de soluciones rápidas que apagan el fuego sin avivar la llama. Vamos a hablar de rituales, de ingredientes naturales, de vinos que no solo acompañan una cena, sino que pueden reactivar el flujo interior emocional y físico. Vinos que en la medida justa y con la intención correcta pueden ayudarnos a reconectar con algo que creíamos perdido la capacidad de sentirnos vivos en la piel del otro. Y así como la raíz del problema está en la circulación, también lo está su solución. Pero no basta con saberlo. Hay que elegir bien qué poner en el cuerpo. Y entre todas las opciones, existe un vino que destaca por su capacidad de reabrir caminos donde antes fluía la vida. Se llama Pinot Noir, y en la próxima parte descubrirás por qué ha transformado la intimidad de miles de hombres a partir de los 50. Don Raúl nunca fue un hombre de palabras grandilocuentes. Era de esos que prefieren mirar a los ojos en silencio antes que dar un discurso. Pero aquella mañana en mi consultorio, después de varios meses de no verlo, se sentó frente a mí con una copa imaginaria entre las manos y me dijo algo que aún resuena en mi memoria. Doctor, no sé qué fue más hermoso. Sentir de nuevo la calidez en mis dedos o ver cómo mi esposa me volvió a buscar sin decir nada. Todo comenzó, según me contó, con 2 pequeñas copas semanales de Pinot Noir, tomadas con calma, con la cena sin prisa y sin pretensiones. Solo un ritual sencillo, pero lleno de intención. Pinot Noir es un vino que muchos consideran elegante, sutil, incluso romántico. Pero detrás de su sabor suave y aterciopelado se esconde un poder terapéutico que pocos conocen. Esta variedad de uva contiene altos niveles de resveratrol, un compuesto natural que ha sido ampliamente estudiado por su capacidad para mejorar la salud vascular. ¿Qué hace exactamente? Relaja las paredes de los vasos sanguíneos, reduce la inflamación y, lo más importante, estimula la producción de óxido nítrico, una molécula esencial para la dilatación de las arterias. Para los hombres, después de los 50, esto significa una cosa muy clara: el retorno del flujo sanguíneo saludable, especialmente en aquellas zonas donde el cuerpo más lo necesita para sentirse despierto, receptivo y conectado. No se trata de buscar una reacción inmediata como la de una pastilla. Se trata de crear condiciones internas para que el cuerpo haga lo que siempre supo hacer, pero que había olvidado cómo. Muchos de mis pacientes, como don Raúl, describen lo mismo después de algunas semanas de incorporar Pinot Noir a su rutina de forma moderada. Comienzan a notar pequeños cambios que lo transforman todo. Duermen mejor, se despiertan con más energía, sienten más calidez en las extremidades y, sobre todo, notan una mayor disponibilidad emocional. Están más presentes, más atentos, más conectados con su pareja. No porque el vino los haya embriagado, sino porque el cuerpo, al recuperar su ritmo natural, abre también el corazón. Lo más bello del Pinot Noir es que no impone, no fuerza, acompaña, apoya al cuerpo con discreción, como un buen amigo que no necesita hablar alto para ser escuchado. Esa es también su fortaleza, al no alterar bruscamente el sistema, sino al nutrirlo desde adentro, permite que el cambio sea sostenible, duradero y profundamente natural. La ciencia lo respalda. El resveratrol ha demostrado mejorar la elasticidad arterial, reducir el colesterol malo y potenciar la microcirculación. Y al hacerlo, no solo influye en la función sexual, sino también en la memoria, en la energía, en la capacidad de disfrutar el día. Porque todo está conectado. Cuando la sangre fluye, la vida también. Pero hay algo más importante que los estudios: la experiencia vivida. Cuando un hombre, después de años de silencio y desconexión, vuelve a sentir el calor de una mano, la suavidad de una caricia o el deseo sincero de acercarse a su pareja sin miedo al fracaso, eso no se mide en estadísticas, se mide en miradas.
en gestos, en esa sonrisa cómplice que vuelve a aparecer entre dos personas que sin decirlo se estaban esperando. Por eso cuando recomiendo Pinot Noir, no lo hago como un médico que receta una sustancia. Lo propongo como un puente hacia el reencuentro, un símbolo de la lentitud bien vivida de la pausa que permite que algo florezca otra vez. Es una invitación a transformar un momento cotidiano, una cena, una conversación, una noche de sábado, en un espacio de renovación íntima. Claro, no se trata de beber por beber. El secreto está en la intención. 1 o 2 copas no más acompañadas de comida ligera y compartidas con alguien que importe. El vino es el medio, pero el verdadero milagro ocurre en la conexión que se reconstruye. Y así como Pinot Noir puede abrir las puertas de la circulación, hay otro vino que se encarga de defender esas puertas, de evitar que se cierren otra vez. Si estás listo para fortalecer aún más ese flujo que te devuelve el sentir en la próxima parte, te hablaré del Cabernet Sauvignon, el guardián silencioso de tus arterias. Porque esto, amigo mío, recién comienza. Cuando Mario llegó a mi consulta lo acompañaba su esposa Clara. Llevaban más de 42 años casados y sin embargo había entre ellos una distancia palpable. No se trataba de una crisis matrimonial ni de peleas constantes. Era algo más silencioso, más profundo. Él lo resumió así: la amo, doctor, pero siento como si hubiera un muro entre nosotros. No emocional, físico. Quiero acercarme, pero mi cuerpo no responde como antes. Esa frase dicha con voz temblorosa y ojos bajos reflejaba un conflicto que miles de hombres mayores enfrentan muchas veces en silencio. Y fue precisamente con ellos en mente que comencé a recomendar un vino muy particular, el Cabernet Sauvignon. Este vino robusto y profundo en sabor es mucho más que una bebida para acompañar carnes. Es un verdadero defensor de las arterias. Lo que lo hace especial es su alto contenido en proantocianidinas, unos potentes antioxidantes que actúan directamente sobre el revestimiento interno de los vasos sanguíneos. Gracias a ellos, se mejora la elasticidad arterial, se reduce la inflamación y se previene la acumulación de placa que endurece las arterias con la edad. A partir de los 60, el corazón sigue bombeando con fuerza, pero si las arterias están rígidas o inflamadas, la sangre no llega donde debe. Esto no solo afecta al cerebro o al corazón, también a la piel, a las extremidades y sobre todo a las zonas erógenas. En los hombres eso se traduce en menos sensibilidad de erecciones más débiles o ausentes y una respuesta mucho más lenta al estímulo. En las mujeres disminuye la lubricación, la receptividad y el placer. Y como todo esto ocurre sin un diagnóstico visible, muchas parejas lo interpretan como desinterés, rechazo o frialdad. Mario y Clara no necesitaban más amor. Lo que necesitaban era restaurar el flujo, abrir el camino que antes unía sus cuerpos. Por eso les recomendé incluir una pequeña copa de Cabernet Sauvignon 2 veces por semana, con la cena en un espacio sin pantallas ni distracciones. El vino no era una solución mágica, sino una invitación a reconectar con su ritmo interior. 2 meses después, Clara regresó sola al consultorio y me dijo con una sonrisa tímida: «Doctor», él volvió a tomar mi mano en la cocina. No me dijo nada, solo me la sostuvo mientras preparábamos la cena. Hacía años que no lo hacía. Eso me bastó. Y es que cuando las arterias se abren, cuando el oxígeno fluye mejor, el cuerpo no solo responde físicamente, también se despierta emocionalmente. El contacto vuelve a sentirse natural, el deseo deja de ser una obligación y la presencia del otro se vuelve reconfortante. En muchas parejas, ese cambio ocurre sin necesidad de palabras. Basta una mirada, un gesto, un silencio compartido. Desde la medicina, puedo decirte que el Cabernet Sauvignon, en pequeñas dosis, contribuye a mantener la salud cardiovascular, disminuye el estrés oxidativo
y protege el sistema circulatorio. Pero desde la vida real, puedo decirte que es también un puente hacia la cercanía, un facilitador de reencuentros postergados, un gesto de autocuidado que se extiende al otro. Lo más recomendable es tomarlo por la noche en cantidades moderadas, acompañado de una comida ligera. Esa combinación relaja el cuerpo, expande los vasos sanguíneos, prepara el terreno para una noche más íntima, no necesariamente sexual, sino profundamente afectiva. Dormir abrazados. Sentirse cerca. Respirar juntos. Todo eso también forma parte de la intimidad que muchas veces se pierde con los años. Pero el Cabernet no lo es todo. Hay otro vino que no es tan conocido pero que guarda un poder especial de volver la calidez al cuerpo y la sensibilidad a la piel. En la siguiente parte te hablaré del Sangiovese, un vino que ha ayudado a hombres y mujeres a reencontrarse con su cuerpo después de años de desconexión. Porque la verdadera intimidad comienza cuando uno vuelve a habitar su propio cuerpo. Y eso, querido amigo, también se puede recuperar. Hay algo que no suele decirse en voz alta, pero que pesa con fuerza en la intimidad de muchos hombres. Después de los 60, el cuerpo sigue estando ahí, pero la sensación de estar en él se va apagando. Como si la piel se volviera más gruesa, como si el tacto perdiera significado. No es que ya no se quiera sentir, es que parece que ya no se puede. Y sin esa sensibilidad, la conexión con uno mismo y con el otro comienza a desvanecerse. Para muchos de mis pacientes, esa pérdida de calor corporal, de respuesta emocional a través del cuerpo, ha sido más dolorosa que cualquier otra limitación. Por eso, cuando descubrí los efectos del vino Sangiovese en la microcirculación, comprendí que no era solo una bebida, sino una posible vía de regreso a ese calor perdido. Sangiovese, originario de las colinas de la Toscana italiana, es un vino noble y profundo, con un equilibrio entre lo ácido y lo cálido. Pero su verdadero poder está en su composición. Es rico en flavonoides y en un antioxidante llamado quercetina, conocido por sus efectos positivos en la circulación periférica manos-pie-rostro y especialmente la zona pélvica. Esto no solo influye en la respuesta física, sino también en la sensación subjetiva de estar presente en el cuerpo. Como si al beberlo con conciencia, algo volviera a encenderse por dentro. Recuerdo a Elvira, una mujer de 66 años, que había enviudado hacía más de 5 años. Cuando conoció a Marmando, un viudo de su barrio, comenzó una historia de cariño y compañía, que sin embargo se vio limitada por algo que ella no esperaba. «Quiero volver a sentirme viva, doctor», me dijo con honestidad, «pero mi cuerpo ya no responde. No tengo ganas porque no siento nada». No era depresión ni rechazo, era desconexión. Le propuse algo sencillo, un ritual de intimidad sin exigencias, donde ella y Armando compartieran una copa de Sangiovese en las tardes tranquilas en la terraza o durante una cena sin distracciones. Les pedí que se tomaran de las manos, que hablaran, que se escucharan sin apuro ni expectativas. Solo presencia. Y por supuesto, con el acompañamiento de este vino que comenzaría a nutrir desde dentro lo que parecía apagado desde fuera. Un mes después, Elvira volvió con otra mirada. «No pasó nada sexual», me dijo, «pero una tarde sentí un cosquilleo en las manos que no sentía desde hacía años. Después noté el calor en los pies y un día al abrazarlo sentí esa chispa, no física, humana». Esa frase tan simple contiene una verdad profunda. Cuando el cuerpo empieza a recordar cómo se siente el contacto, todo lo demás puede florecer de nuevo. Sangiovese no es una cura mágica, pero sí una invitación fisiológica al reencuentro con uno mismo. Al mejorar la irrigación sanguínea en las capas más superficiales del cuerpo,
Favorece que la piel vuelva a hablar, que los sentidos se afinen, que la experiencia corporal sea rica, completa, envolvente. Y eso en una edad donde muchas veces se prioriza la funcionalidad, es un regalo silencioso. Para los hombres, este efecto también es fundamental. Varios de mis pacientes han reportado tras algunas semanas de incorporar este vino con regularidad moderada que el contacto físico vuelve a ser estimulante. Que un masaje, una ducha compartida, incluso el roce de una sábana, deja de ser neutro y vuelve a tener carga emocional. Es como si el cuerpo saliera de un largo letargo. La clave está en la combinación vino de calidad en pequeñas cantidades, compartido con alguien que se respete y se valore dentro de un contexto íntimo, seguro y sin expectativas rígidas. No se trata de buscar rendimiento, sino presencia. No se trata de funcionar, sino de sentir. Y es que en la intimidad madura, el calor no proviene solo del cuerpo. Viene del reconocimiento mutuo, del silencio compartido, del gesto pequeño. Sangiovese es solo una herramienta, pero bien utilizada puede ser el catalizador de una transformación profunda. Ahora bien, si este vino ayuda a reconectar con la sensibilidad del cuerpo, el siguiente tiene un propósito aún más especial: apoyar la salud íntima de la mujer después de los cambios hormonales que trae la menopausia. Y cuando una mujer se siente cómoda en su propio cuerpo, la conexión con su pareja también se transforma. En la siguiente parte hablaremos del rosado seco, esa joya escondida que muchos subestiman, pero que puede cambiar profundamente la experiencia femenina después de los 60. Continuamos. Ellen tenía 66 años, una sonrisa luminosa y una energía contagiosa. Pero el día que se sentó frente a mí en consulta, su voz bajó de tono, sus ojos se llenaron de un silencio que hablaba más que sus palabras. Doctor, yo lo amo, pero me siento desconectada de mi cuerpo. No sé cómo explicarlo. No es falta de amor. Es como si ya no habitara mi piel. Aquello no era un problema físico visible. Era una herida emocional y hormonal que comparten muchas mujeres después de la menopausia, la pérdida progresiva de sensibilidad, el malestar en los encuentros íntimos, la tristeza callada de no reconocerse en lo que antes era fuente de placer. Lo que Ellen vivía no era una excepción. Después de los 60, muchas mujeres enfrentan cambios silenciosos, menor irrigación sanguínea en los tejidos íntimos, resequedad, menos respuesta al tacto y como consecuencia menos deseo. Lo que antes ocurría de forma natural, ahora requiere tiempo, calma. Y a veces no llega. Esto no solo afecta la experiencia corporal, sino también el vínculo emocional. Se sienten frustradas, incómodas o incluso culpables. Y sus parejas, sin saber cómo acompañarlas, se repliegan en su propio silencio. Aquí es donde el rosado seco entra como una herramienta tan inesperada como poderosa. No hablamos del vino rosado dulce de fiestas, sino del rosado seco auténtico elaborado con uvas como Garnacha o Mourvèdre. Este tipo de vino tiene una composición química especial, bajo en alcohol, pero rico en polifenoles y antioxidantes que favorecen la microcirculación, especialmente en tejidos delicados y áreas íntimas. Para la mujer después de la menopausia, esto puede traducirse en una mejora tangible, más irrigación, más suavidad, más sensibilidad. Y con ello, el retorno de una confianza perdida. A Ellen le sugerí algo simple pero transformador: tomar 2 pequeñas copas de rosado seco a la semana, siempre con comida ligera, siempre con su pareja, sin obligaciones. Que fuera un espacio de conexión, no de expectativas. A las pocas semanas, volvió con lágrimas de otra naturaleza. No volví a tener 30 años, me dijo, pero volví a sentirme parte de mi cuerpo. Y eso lo cambió todo. Ya no me escondo, no me avergüenzo, me permito estar presente. Cuando una mujer madura vuelve a confiar en su cuerpo,
la pareja también se transforma. No se trata de recuperar una juventud imposible, sino de reconstruir una intimidad más profunda, basada en el respeto, el cuidado mutuo y la libertad de sentir sin prisa. Muchos hombres que han acompañado a sus parejas en este proceso me han confesado que redescubrieron una forma más rica y verdadera de vivir la sexualidad. Ya no es rendimiento, es presencia. Ya no es presión, es ternura. Desde el punto de vista médico, los beneficios del rosado seco se explican claramente. Sus antioxidantes naturales mejoran la elasticidad de los vasos más finos, reducen la inflamación y fomentan la oxigenación celular. Todo esto favorece la respuesta física, pero también incide en el estado de ánimo, la autopercepción y la conexión emocional. Pero más allá de la biología, hay algo simbólico en este tipo de vino. Es delicado, elegante, a menudo subestimado, pero capaz de transformar un momento. Es como muchas mujeres mayores calladas, sabias, invisibilizadas a veces, pero llenas de vida, esperando ser invitadas de nuevo a sentirse completas. Y tú, como hombre, puedes ser parte activa de ese despertar. Acompañar a tu pareja en este proceso no solo es un acto de amor, es también una forma de crecer juntos, de sostenerse sin palabras, de abrir caminos nuevos, en una etapa donde todo el mundo dice que ya es tarde. No lo es. Y si el rosado seco ofrece esa reconexión tan íntima para ellas, hay algo más que aún no hemos abordado: cómo transformar estos pequeños rituales en una forma de vida duradera. Una práctica que fortalezca no solo la circulación, sino también el vínculo y la vitalidad compartida. En la siguiente parte hablaremos de cómo crear tu propio ritual de conexión más allá del vino, para que cada semana tenga su espacio sagrado. Porque la verdadera potencia después de los 50 no está en hacer más, sino en estar más presente. Vamos allá. En todos mis años de consulta, he comprobado algo que ningún estudio puede medir con precisión. No es el vino lo que transforma una relación, es el ritual que se crea a su alrededor. El Pinot Noir, el Cabernet Sauvignon, el Sangiovese o el rosado seco, o pueden ser aliados poderosos, sí. Pero su verdadero efecto nace cuando dejan de ser solo una bebida y se convierten en un símbolo, un puente hacia algo más profundo, un espacio para volver a estar realmente presentes. Don Marcelo y su esposa Teresa llevaban más de 35 años juntos. 2 hijos criados, una casa compartida, muchas historias acumuladas. Y sin embargo, hacía años que no se miraban a los ojos durante la cena. No es que nos llevemos mal, me decía él, solo que todo se volvió rutina. Nos hablamos, pero no nos escuchamos. Dormimos juntos, pero no nos tocamos. No había conflicto, había distancia. Les propuse algo sencillo: una noche a la semana, sin televisión, sin celulares, sin interrupciones. Una cena ligera, una copa del vino adecuado y una sola regla: no hablar de problemas. Solo compartir un recuerdo, una canción, un silencio cómodo. Al principio les costó, me lo admitieron. No sabían de qué hablar. Se sentían torpes, casi como extraños. Pero al cabo de un mes algo cambió. Marcelo volvió solo a consulta y me dijo: «Doctor, no sé qué hizo el vino, pero mi esposa se volvió a reír conmigo». Eso es lo que llamo el verdadero ritual de la conexión. No se trata de beber para olvidar, sino de tomar para recordar. Para recordar quiénes somos cuando no estamos corriendo detrás de obligaciones. Para recordar que la intimidad no siempre es sexual, sino emocional, visual, táctil. Que un roce de manos, una palabra suave o una mirada sostenida puede reactivar todo lo que creíamos dormido. Y cuando este tipo de conexión ocurre, todo el cuerpo lo siente. Mejora la circulación, sí, pero también mejora el descanso, la digestión, el estado de ánimo. Se liberan endorfinas, baja el cortisol y, lo más importante, vuelve el deseo.
No el deseo urgente o adolescente, sino el deseo tranquilo maduro ese que dice: quiero estar contigo aquí y ahora, sin expectativas, sin presiones. En este contexto, el vino actúa como catalizador. Suaviza las tensiones, relaja el cuerpo, abre las puertas de la conversación. Pero el poder real está en la intención. Puedes elegir una copa de Cabernet mientras escuchas boleros, o compartir un rosado seco mientras ven fotos antiguas, o abrir un pinot en el jardín al atardecer sin decir nada. Lo que importa es lo que sucede entre ustedes en ese espacio de pausa. Porque la pausa en una época de ruido constante se vuelve un acto revolucionario. Y si estás solo, este ritual también puede comenzar contigo mismo. Una copa tomada con respeto mientras escribes, lees o simplemente respiras hondo puede ser el inicio de una reconexión personal. Porque antes de volver a acercarte al otro, necesitas acercarte a ti. Varios hombres me han dicho después de semanas de este tipo de ritual: siento que volví a habitar mi vida. Y eso no tiene precio. Volver a mirarse al espejo sin juicio. Volver a tocar la piel sin incomodidad. Volver a permitir el deseo sin vergüenza. El verdadero cambio después de los 50 no se trata de hacer grandes cosas. Se trata de hacer pequeñas cosas con una presencia que antes no teníamos. Una copa, una conversación, un gesto. Esa es la medicina más poderosa. En la siguiente y última parte de este recorrido, me gustaría dejarte una reflexión personal, una síntesis de todo lo vivido con miles de pacientes y parejas a lo largo de los años. Porque más allá del vino, lo que importa es lo que el vino despierta, esa certeza de que nunca es tarde para volver a sentirse vivo. Acompáñame. Después de acompañar a miles de hombres y parejas en este camino, puedo decirlo con certeza: la vitalidad no se pierde con la edad, se adormece. Y a veces, lo único que necesita para despertar es un pequeño gesto, una pausa intencionada, una copa compartida con el corazón abierto. A lo largo de este recorrido, hemos descubierto que no se trata solo de vinos, sino de lo que representan el retorno al cuerpo, a la sensibilidad, al calor humano, que nunca se fue, solo esperaba ser invitado de nuevo. Pinot Noir, para abrir el flujo Cabernet, para defender los Sangiovese, para restaurar el calor rosado seco, para devolverle a ella su confianza. Y el ritual para sostener todo eso en el tiempo. Porque al final no es cuestión de fórmulas ni de recetas milagrosas. Es cuestión de estar presente, de mirar con nuevos ojos, de permitir que lo simple vuelva a tener valor. Si alguna parte de este mensaje resonó contigo, déjanos tu comentario con la frase «Yo también lo viví». Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Dale me gusta, suscríbete y acompáñanos en este espacio donde la edad no es un límite, sino una oportunidad para reconectar con lo esencial.